Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre decimos a quienes están escuchando este bloque Consciente Colectivo del programa de Marcos Iacobelli Cambalache Internacional, a cargo de Luciana Gagliardi y Matías Ruiz, integrantes de la ONG Conciencia Solidaria. Y hoy traemos un tema que ya viene desde hace un tiempo considerable, pero que hoy, sin más, la comunidad científica y organizaciones internacionales empiezan a reconocer. Y también sobre un comunicado de prensa del día 27 de mayo de este año, de 2021, respecto al cambio climático, ni más ni menos. ¿Qué es lo que vamos a compartir con ustedes hoy sobre las nuevas predicciones de este informe, de este comunicado de prensa? Estas predicciones climáticas que indican una mayor probabilidad de que en los próximos 5 años se alcancen transitoriamente temperaturas 1.5 grados centígrados superiores a los valores preindustriales. Y vamos a entender un poco de qué trata esto, qué tiene que ver, en qué puede influir 1.5 grados centígrados que sean superiores a valores preindustriales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta diferencia, de este aumento de grados en la temperatura promedio del planeta? Ahora bien, para entender de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que nos preocupa este aumento generalizado de grados de temperatura a nivel planetaria y que tienen que ver justamente con el efecto invernadero, que tienen que ver con el cambio climático y posteriormente con el Acuerdo de París, que es sobre lo que queremos hablar, tenemos que empezar a entender o visualizar que esto que hablamos, que escuchamos, efecto invernadero, cambio climático, etcétera, etcétera, son algo en particular que nos tiene que importar y a lo que le tenemos que prestar atención. A ver, ¿qué es el efecto invernadero principalmente? Hay que diferenciar dos procesos, un efecto invernadero natural que permite la vida en la Tierra, pero también un efecto invernadero negativo. Y ahí viene el problema y el punto de inflexión. Cuando hablamos de efecto invernadero natural como proceso, es el que observamos se da en la atmósfera en la Tierra. Es un proceso que comienza cuando la energía solar llega a la superficie de la Tierra, atravesando la atmósfera y calienta tanto el suelo o geósfera como la superficie del agua o la hidrosfera. Después ese calor es emitido por la superficie del planeta, asciende y los gases presentes en la atmósfera se encargan de retener una parte de esa energía en forma de calor y el resto atraviesa la atmósfera regresando justamente al espacio. Y esa retención de temperatura es la que naturalmente justamente permite la vida en la Tierra porque mantienen temperaturas óptimas para el desarrollo, valga la redundancia, de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando, y para variar por supuesto, la actividad humana, esta intervención antrópica en el medio, empieza a generar impactos? Bien, acá es donde empezamos a hablar de efecto invernadero negativo. Ese proceso natural del que veníamos hablando se torna dañino para el planeta y la vida, por supuesto, que anida en él, debido a, como decíamos recién, una actividad humana contaminante. Por supuesto que esto fue increciendo en los últimos siglos y tiene que ver con el desarrollo supuestamente tecnológico a posteriori de las revoluciones industriales, el desarrollo científico, etc. Y en particular, tenemos que ser objetivos. En el último medio siglo, el impacto fue enorme. Pero ¿de qué estamos hablando? Hablamos de actividades diarias. Hablamos de las fábricas, de ir en auto, de viajar, de usar sprays o aerosoles, de practicar esto que venimos hablando programa tras programa, nuestros hábitos, el hecho de practicar la ganadería intensiva o los monocultivos. Entonces vamos contaminando el entorno
Y todo este tipo de actividades, las fábricas van llenando a través de estas actividades extractivistas en particular, llenan de gases de efecto invernadero la atmósfera. Estos gases, cuando están en la atmósfera, quedan retenidos e impiden que el calor que sube, esto que salía, es decir, ingresaba, se retenía una cantidad necesaria para el desarrollo equilibrado de la vida en el planeta y el resto retornaba al espacio. Bueno, ahora con este engrosamiento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que ocurre es que no permite la salida de ese restante, de ese excedente que ya no beneficia en términos de consecuencias y de parámetros equilibrados para la vida, el desarrollo de la vida en el planeta. Entonces, al no poder ser expulsado correctamente este restante y quedar retenido, lo que sucede precisamente es como un invernadero en plantas. Entonces produce una aceleración del aumento de la temperatura del planeta en general, ya que empezamos a hablar de este calentamiento global, que va a tener, por supuesto, consecuencias no demasiado afortunadas. Estos gases de efecto invernadero están en cantidades equilibradas. Algunos dicen, bueno, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero y es natural. Sí, es cierto, pero estamos hablando de elementos como el dióxido de carbono, como el metano, los fluoroclorocarbonos, el ozono, el óxido nitroso. Ahora, ¿cuáles son esos efectos o consecuencias que trae, valga la redundancia, el efecto invernadero? Aumento considerable de la temperatura del planeta, que es inicialmente sobre lo que vamos a hablar hoy y específicamente. El incremento del impacto de la radiación solar, y piensen que hoy en día cuando uno se expone al sol en determinados horarios, incluso es sumamente perjudicial para la salud. Cada vez más las cremas protectoras del impacto del sol sobre nuestra piel tienen factores más altos de protección y aún así es insuficiente. Han aumentado los promedios de cáncer de piel, entre otras cosas. El cambio climático que avanza y que tiene que ver con lo que vamos a charlar y profundizar hoy. La afectación de los ecosistemas debido a los cambios climatológicos y ambientales. El aumento de la sequía en áreas que suelen ser lluviosas y viceversa. Más lluvias y tormentas en zonas que suelen ser poco húmedas y lluviosas. Es decir, este cambio pendular y antagónico en los climas del planeta. Esto trae también como consecuencia la erosión del suelo y la pérdida de la fertilidad para cultivar, para producir alimentos, pero también tiene que ver con la forma en que producimos los alimentos y está todo concatenado, que también desarrollan estos efectos y consecuencias de lo que llamamos efecto invernadero. El derretimiento de los casquetes polares y glaciares, como esto que está ocurriendo en Groenlandia, en zonas donde los glaciares, que son espacios donde, espacios que también mantienen como ecosistemas el equilibrio planetario, se están viendo sumamente afectados. Aumenta la temperatura de manera ilógica, los glaciares se derriten. Es así de sencillo, no hay que darle demasiada vuelta. Aumento del nivel del agua en los océanos, mares y ríos, estanques, lagos, y que también tiene que ver, esto que ahora se charla mucho y que tiene como una perspectiva, una óptica futuro catastrófica, que es justamente el aumento del nivel del agua en los océanos y mares y la enorme posibilidad, yo diría que es casi cantado, es crónica de una muerte anunciada. Las ciudades costeras, sobre todo, que van a quedar sumergidas debajo del agua, justamente por el cambio climático, por el aumento del nivel del agua de los mares y océanos, con todo lo que eso implicaría en términos de migración, en términos de actividades económicas, de sostenimiento
económico en los países, y hay muchos que son países que están en vías de desarrollo, son países del tercer mundo, países subdesarrollados, que no están en condiciones de afrontar ni mucho menos aquello. Pero también hablar de todo el impacto en la calidad de vida de las personas, porque acá estamos tocándolo desde diferentes aristas. Entonces, decíamos, inundación de estas zonas costeras debido al aumento del nivel del agua. Daños graves en especies vegetales y animales debido a los cambios en las condiciones ambientales del planeta. La migración de animales y de la población humana va a ser realmente problemática. Ahora, haciendo una síntesis, y ya nos vamos a meter de cabeza con el acuerdo de París y el tema que veníamos a tratar por este aumento del 1.5 grados centígrados en la temperatura global planetaria. Se plantean soluciones o alternativas a este efecto invernadero negativo, no natural, y que tienen que ver con la responsabilidad política, ¿no? De intentar mitigar la situación. Y algunos de los ítems que se barajan son el de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono o el metano, etc. Pero esto también tiene que ver indefectiblemente con cambiar la forma en que producimos a nivel global. Es decir, tiene que ver con un modelo como el extractivista, tiene que ver con un modelo industrial que está obsoleto y que utiliza de manera inadecuada los bienes comunes, y donde, como decimos siempre e históricamente en estos bloques, prima la lógica mercantilista, economicista, por sobre la lógica de la vida y el respeto por la existencia, por la visualización de los derechos colectivos, por la visualización de los derechos de todos los reinos que habitan el globo. Entonces, hablar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero implica, además de políticas públicas y compromiso, sobre todo de las máximas potencias, porque son aquellas que a través de su, entre comillas, desarrollo industrial y la enorme cantidad de gases de efecto invernadero que despiden, justamente tienen un porcentaje tal vez mayor de responsabilidad si lo equiparamos a la emisión de gases de efecto invernadero y de contaminación que emiten. Pero eso no le quita responsabilidad a otras naciones que lo hacen en menor grado, pero tampoco nos quita como ciudadanos la responsabilidad de entender de qué manera debemos consumir con el equilibrio correspondiente, no basarnos en excesos en el día a día a la hora de acercarnos a esto que se llama consumo, y que también tiene que ver con la cantidad de desechos que las industrias, a través de lo que la sociedad demande para consumir, va a generar. Entonces hay que cambiar completamente el paradigma de producción industrial. Usar energías renovables en vez de combustibles fósiles con sus derivados gas y carbón. Para el día a día, para el concreto, lo chiquito, usar más el transporte público y otros medios de transporte no contaminantes. Siempre hablamos de la bicicleta o otros vehículos ecológicos que pudieran llegar a dar resultado. Fomentar la conciencia ecológica entre la ciudadanía, un poco la tarea que hacemos desde Conciencia Solidaria, pero también que tenemos que hacer como ciudadanos, comprometernos en estas cuestiones pequeñas y generar a través del ejemplo, más allá del boca a boca, de lo que es la conciencia ambiental entre nosotros, inculcando sobre todo conocimientos a los más pequeños y enseñarles qué es lo que pueden hacer para mejorar esta situación, pero también, como decíamos recién, cuál es el grado de responsabilidad. Y hoy en Argentina realmente tenemos que decir que, a pesar de muchas cuestiones no demasiado favorables que juegan en este contexto, tenemos una ley como la ley Yolanda, de la cual estamos participando, que habla de la capacitación en materia ambiental y de derechos humanos relacionados al ambiente para todos los funcionarios públicos. Y también tenemos una nueva ley de educación ambiental
que se va a trabajar desde lo programático para que tengamos educación ambiental en todos los niveles educativos y en todas las formas de educación de nuestro país en Argentina, en este caso, que es de donde estamos haciendo este bloque. Entonces, esto de generar o fomentar una conciencia ambiental es, yo diría, determinante para que algunas cosas empiecen a cambiar, a funcionar, tal vez al comienzo en una pequeña medida, pero que después vayan ampliándose. Y acá llega un punto que es lo que hablamos programa tras programa, porque es algo que generalmente salta y surge, que es reducir y en lo posible erradicar el consumo de carnes y también de derivados. Comer, alimentarnos a través de formas más respetuosas con el ambiente. Y a esto de hablar de respeto por el ambiente le sumamos de ser respetuosos con los animales, básicamente. No hay granjas donde practiquen el buen vivir con los animales. Estas granjas ecológicas o las granjas que supuestamente producen carnes o derivados con animales felices. Ningún animal va feliz a poner el cogote, el cuello, para que le den la baja y lo sirvan a posteriori en un plato. Entonces, creo que tenemos que dejar de ser hipócritas y entender que un alto porcentaje, y está bueno que en estas nuevas listas sobre efecto invernadero, sobre causas, calentamiento global, etc., aparezca este ítem. Porque es insoslayable, porque la forma de producir carnes y derivados es absolutamente contraria al cuidado medioambiental. Y otro punto que nos parece insoslayable es que los gobiernos se involucren, pero se involucren de verdad en la toma de medidas para reducir este problema, para seguir trabajando en pos de cortar y prevenir mayores consecuencias y mayor aumento del efecto invernadero y del cambio climático. También colocar a la comunidad científica con un porcentaje de responsabilidad para que sigan abriéndole las puertas a nuevos proyectos que aboguen por frenar el cambio climático y que se dediquen de cabeza a encontrar soluciones científicas y técnicas al respecto. El reciclado, no malgastar las energías como la electricidad o incluso también bienes comunes como el agua, consumir local, consumir comunitario, consumir productos que estén hechos cerquita de tu casa, que no impliquen una huella ecológica aún mayor, son algunas de las cuestiones que podemos llevar adelante. Dicho esto, ahora sí, y necesaria y breve introducción al tema, porque vamos a ver por qué necesitamos colocar esto, es que volvemos inicialmente a lo que mencionamos al comienzo. Este aumento en las predicciones que realiza el panel intergubernamental por el cambio climático, que recientemente sacó un comunicado de prensa externo el 27 de mayo de 2021 con nuevas predicciones climáticas que indican una mayor probabilidad de que en los próximos 5 años se alcancen transitoriamente temperaturas 1.5 grados centígrados superiores a los valores preindustriales. Y esto realmente es un gran problema. Según este estudio que se publica en el presente comunicado, es un estudio de alto nivel científico que muestra que nos estamos acercando de forma cuantificable e inexorable al objetivo menos ambicioso del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Es una nueva llamada de atención sobre la necesidad de acelerar la adopción de compromisos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad en carbono. Esto lo explicó el profesor Talas, que es uno de los científicos que forma parte del panel intergubernamental por el cambio climático.
Hoy en día, los avances tecnológicos permiten seguir el rastro de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta sus fuentes para poder así orientar con precisión las medidas de reducción. Esto es importantísimo, pero antes de seguir profundizando con el profesor Petteri Talas, vamos a pasarle a Matt para que nos explique un poco de qué va, de qué se trata el Acuerdo de París que el profesor Talas está citando y que subraya que esta situación no solo que es cuantificable, sino que responde al objetivo menos ambicioso del Acuerdo de París sobre cambio climático. Matt, te cedemos la palabra para que nos comentes un poco qué es el Acuerdo de París y de qué trata. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos para poder colaborar con este espacio consciente colectivo del día de hoy. Y justamente como Luciana ha introducido, me toca a mí hablar acerca del Acuerdo de París, el cual entró en vigor de manera oficial el 4 de noviembre de 2016 y han ido adhiriendo a este acuerdo nuevos países a medida que los procesos nacionales de aprobación se fueron llevando adelante. 195 países han firmado este acuerdo y 189 lo han ratificado. En 2018, los delegados de la 24 Conferencia de las Partes, la COP24, celebrada en Polonia, aprobaron las normas de aplicación integrales y para que se lleve adelante justamente este acuerdo de París. ¿Y de qué se trata? ¿No? 195 países firmantes, 189 ratificados. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a hacer estos países? El cambio climático constituye una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales, obviamente. Se trata de un problema que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional para ayudar a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Y aquí está la clave: bajar las emisiones de carbono de las industrias de los países para que el planeta deje de calentarse, para detener este efecto invernadero. El objetivo a abordar es el cambio climático y sus efectos negativos, obviamente. La conferencia se llevó adelante en París, obviamente, el 12 de diciembre de 2015. El trato, que entró en vigor un año después, como ya contamos, tiene por objeto reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2 grados Celsius, al tiempo que busca medios para limitar la subida de 1,5 grados. ¿Sí? Que también esto ya lo venía mencionando Luciana en su exposición. De hecho, que en la página web que tenemos acá de argentina.gov.ar, porque somos uno de los países que nos comprometimos en el marco del Acuerdo de París, claro, sí, con todos estos preceptos que vos mencionás y que vamos a ampliar un poquito. En el artículo 2 se hace estrictamente un llamado para, literal, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Así es. El acuerdo incluye entonces los compromisos de todos los países de reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como llamamientos a los estados para que fortalezcan sus compromisos a lo largo del tiempo. El acuerdo ofrece una vía para que las naciones desarrolladas ayuden a las naciones en desarrollo en su labor de mitigación del cambio climático y adaptación de este, al tiempo que crean un marco en el seguimiento y la prestación de informes transparentes
de los objetivos climáticos de los países. El Acuerdo de París brinda un marco duradero por el cual se seguirán los esfuerzos mundiales durante los decenios venideros. Su objetivo consiste en aumentar las ambiciones climáticas de los países con el tiempo. Aumentar las ambiciones climáticas. ¿Cómo podemos traducir esto? Y una búsqueda de respeto por lo ambiental en los países, ¿no? De respeto, de concientización, de dejar de dañar al ambiente. Para ello, el acuerdo establece 2 procesos de examen, cada uno de ellos en un ciclo de 5 años. El Acuerdo de París marca el inicio de un cambio hacia un mundo con bajas emisiones de carbono, pero queda mucho por hacer. La aplicación del acuerdo es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí?, de los cuales también ya ha profundizado Luciana, ya que ofrece una hoja de ruta para las medidas climáticas que reducirán las emisiones y aumentarán la resiliencia del clima. Hay algunos puntos sobre el Acuerdo de París que, bueno, como decía recién, afortunadamente ratificamos en 2016 a través de la ley 27270 en el caso de la Argentina. Cada uno puede buscar, que nos esté escuchando en sus países, si en su país hubo una ratificación de este acuerdo y si realmente hay un compromiso gubernamental para avanzar en tal sentido. Algunos de los puntos claves del Acuerdo de París, y se resalta sobre todo el artículo 2, es, como decíamos recién, tratar de fortalecer la respuesta mundial al cambio climático, reafirmando este objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial, decíamos, muy por debajo de los 2 grados centígrados, pero el ideal que se busca es 1.5, o sea, 1,5 grados. El punto máximo y la neutralidad climática es otra de los ítems que señala en el artículo 4, que es justamente para alcanzar este objetivo de temperatura, las partes del acuerdo se proponen alcanzar cuanto antes el punto máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, a nivel planetario, y reconocer que ese punto máximo va a llevar más tiempo a las partes, que son países en desarrollo, con el fin de lograr este equilibrio que mencionábamos entre las emisiones antropogénas y por las fuentes y la absorción de los sumideros de gases de efecto invernadero ya en la segunda mitad de siglo. Pero realmente no hay tiempo. Es decir, hay que ajustar bastante, como decíamos, los procesos de industrialización. La industria en países desarrollados sobre todo, pero no quitarle importancia o restarle importancia a los países del tercer mundo. Claro que sí, por eso habla también de ayuda a las naciones más pobres proporcionando financiación climática. Absolutamente. Acá lo resalta la página web de las Naciones Unidas como uno de los 3 puntos clave. El primero es el de limitar el aumento de las temperaturas a 1,5, que ya lo hemos mencionado. El segundo punto clave es examinar la contribución de los países a las reducciones de las emisiones cada 5 años. Sí, que está en el artículo 4 y se titula la parte de mitigación sobre todo. Así es. Y el tercer punto clave, según las Naciones Unidas mismas, es justamente este de ayudar a los países más pobres, ¿no? A los países que se suelen llamar en vías de desarrollo o tercer mundo. O subdesarrollados. Subdesarrollados también, sí. El artículo 5 habla de sumideros y depósitos y menciona que el Acuerdo de París también alienta a las partes a conservar y mejorar, según proceda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, a los que se hace referencia en el apartado D del párrafo 1 en el artículo 4 de la Convención, donde se incluyen, por supuesto, los bosques, el monte nativo, y justamente es una de las cuestiones que más estamos luchando, por lo menos en Argentina, desde donde trabajamos, en base a que se están arrasando hectáreas permanentemente de monte nativo, con claro todo lo que eso implica, como máxima expresión en este caso, hablando del cambio climático.
También la participación voluntaria en enfoques relacionados y no relacionados con el mercado. Este acuerdo reconoce también la posibilidad de participación voluntaria entre las partes para permitir una mayor ambición y establecer principios incluidos la integridad ambiental, la transparencia y una contabilidad sólida para cualquier cooperación que implique la transferencia internacional de los resultados de la mitigación, estableciendo, escuchen esto, un mecanismo para contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible, como decías vos, definiendo un marco para enfoques no mercantiles del desarrollo sostenible, y qué es lo que veníamos hablando desde que iniciamos el bloque del día de hoy. También sobre el artículo 7, el concepto de adaptación. En el Acuerdo de París se establece un objetivo mundial sobre la adaptación que significa el aumento de capacidad de fortalecer, como decías vos, la resiliencia y la reducción de vulnerabilidad al cambio climático en el contexto de objetivo de temperatura del acuerdo. Justamente fortalecer significativamente estos esfuerzos nacionales de adaptación, sobre todo, y resaltando el punto que leíste, Matt, el apoyo y la cooperación internacional. Es decir, el acuerdo está reconociendo que la adaptación es un reto mundial al cual nos enfrentamos todos, y como decíamos recién, no podemos dejarlo o que recaiga en los países del primer mundo. Somos todos necesarios como piezas para salir de esto. Después también en los otros ítems menciona pérdidas y daños, donde el acuerdo reconoce la importancia de evitar y reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y daños relacionados con estos efectos adversos del cambio climático, donde hoy mencionamos temprano fenómenos meteorológicos extremos, fenómenos de evolución lenta, y los riesgos de pérdidas y daños a futuro que ya se están visualizando indefectiblemente. También plantea en los artículos 9, 10 y 11 sobre recursos financieros y tecnológicos para el fomento de la capacidad, ¿sí? Obligaciones que tienen los países desarrollados de apoyar los esfuerzos de las partes que son países en desarrollo para construir este futuro limpio y resistente al clima. Ahora la legislación en Argentina habla de llegar a un 30% con sus modificaciones, ¿no? Pero llegar a un 30% de fomentar la matriz energética basada en energías renovables. Antes se hablaba del 20%, no sé si logramos llegar justamente a esto. Yo te diría que no. Por lo menos en Argentina, y ahora apuntamos al 30%. Se van corriendo los márgenes, pero también se va corriendo el tiempo. El artículo 12 va a profundizar acerca de la educación, la formación, la sensibilización, la participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático. Y esto, Matt, permíteme, creo que también tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en nuestro país, donde justamente tenemos una ley acerca del acceso a la información ambiental, y ahora recientemente, como bien mencionaba, sancionada el 2 de este mes de junio, tenemos la Ley de Educación Ambiental Integral. Así que estas leyes a nivel Argentina, ¿no? Insistimos siempre, cada oyente puede googlear acerca de cuáles son las leyes ambientales a las que su país acuerda o ha sancionado, mejor dicho. Bueno, en la Argentina tenemos estas dos leyes. Y no te olvides de la 25675, que es la ley de presupuestos mínimos, justamente en relación al ambiente en nuestro país. Así y es. Que la ley marco general sería. Exacto, que detalla estrictamente el acceso a la información pública ambiental, el acceso a la información y el acceso a la justicia. Esto está todo ratificado en el Acuerdo de Escazú, por eso es tan importante tenerlo como un as en la manga, por decirlo de alguna manera, y estar atentos a que estas cuestiones se cumplan, porque no es, hoy veía y veníamos trabajando sobre lo que es el derecho ambiental. Y el derecho ambiental, siempre decimos, es bifronte. Tiene dos frentes.
Una es la cuestión pública y la otra es la cuestión de lo privado. Una es el compromiso del Estado y otra es el compromiso del ciudadano. Entonces, para que esto se dé, para que haya acceso a la justicia ambiental, las personas tienen que tener el acceso a las herramientas. Entonces, si esas herramientas no están, no accedemos a la información. Si no accedemos a la información, no podemos acceder al reclamo. Sin el reclamo, no hay cambio posible. Es así de simple. Entonces, esto de educar, de formar, sensibilizar y hacer participar al público y que haya acceso a esta información es fundamental. Tal vez uno de los puntos más importantes sobre el Acuerdo de París. También hablaba de transparencia el artículo 14 y la implementación y el cumplimiento de las medidas, tanto de las del acuerdo como de cualquier otra medida que se vaya implementando en pos de beneficiar al ambiente, en cualquier lugar, donde sea. Así es. También un balance mundial, el artículo 14 también, balance mundial para el 2023, para el 2023. Y que sea cada 5 años, además, que es uno de los pedidos. A partir de entonces se va a evaluar el progreso colectivo hacia el logro de los objetivos del acuerdo de una manera global y que sea facilitadora. Se basará justamente en la mejor ciencia disponible y en su objetivo mundial a largo plazo. Su resultado deberá servir de base para que las partes actualicen y mejoren sus medidas y apoyen y aumenten la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. Y yo creo que hablar de 5 años es ser demasiado generosos, sinceramente. Y después la decisión 1CP.21. Esta decisión, que también establece una serie de medidas para mejorar la acción antes de 2020, donde incluye el fortalecimiento del proceso de examen técnico, la mejora de la provisión de fondos urgentes, tecnología y apoyo, y medidas para fortalecer la participación de alto nivel. Esta decisión acoge con mucho beneplácito los esfuerzos de todos los interesados que no son partes para hacer frente al cambio climático justamente y cómo se deberá responder a él, donde incluye por supuesto a la sociedad civil, donde incluye al sector privado, donde incluye las instituciones financieras, las ciudades y también otras autoridades subnacionales. Habla sobre partes que están interesadas e invitadas a intensificar esfuerzos y a mostrarlos a través de una plataforma de acción mundial sobre el clima que es exclusiva para actores no estatales. Estas partes también reconocieron a través de esto la necesidad de fortalecer conocimientos, tecnologías prácticas y esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, que indefectiblemente esto no podía faltar. Así como también la importante función de ofrecer incentivos mediante instrumentos como las políticas nacionales y la fijación de precios del carbono. Está espectacular como idea, como que algo se haya plasmado internaciones a nivel mundial, está genial. Ahora hay que ejecutarlo. Ahora hay que ejecutarlo efectivamente, pero lo que traemos, y así sí, ahora llegamos con toda esta previa, para que se entienda de lo que vamos a hablar, reitero, importantísimo, comunicado de prensa externo del panel intergubernamental por el cambio climático del día 27 de mayo de 2021, que está intitulado Nuevas predicciones climáticas que indican una mayor probabilidad de que en los próximos 5 años se alcancen transitoriamente temperaturas 1,5 grados, 1,5 grados centígrados superiores a los valores preindustriales. Con toda esta introducción, esto se va a entender perfectamente. Viene desde Ginebra esta información y según nuevos datos climáticos de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, hay aproximadamente un 40%
de probabilidades de que por lo menos en uno de los próximos 5 años, y digo, justo en este lapso, cada 5 años que habla el Acuerdo de París, la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 1.5 grados los niveles preindustriales. Y menciona este informe, este importantísimo informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que estas probabilidades aumentan con el paso del tiempo, que es lo que decíamos, se acota el tiempo y se acotan las posibilidades de corrernos de la situación en que estamos, porque hay cuestiones de fondo que no se están trabajando. Según la publicación del Boletín sobre el Clima Mundial anual decenal elaborada por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, el centro principal de la Organización Meteorológica Mundial para este tipo de predicciones, hay un 90% de probabilidades de que al menos un año del periodo comprendido entre 2021, este año, y 2025, se convierta en el más cálido jamás registrado, desbancando, en este caso, a 2016, que hasta ahora llevaba el primer puesto. Bueno, ayer hizo 25 grados aquí en la Argentina, en el centro norte de la Argentina. 25 grados, que para estas fechas, que estamos a las puertas del invierno ya, es mucho. Es demasiado, teniendo en cuenta que tendría que haber unos 5 o 6 grados, 10 a lo sumo de temperatura, que haya 26, 16 grados más. Está hablando, como debe ocurrir en otras zonas de este planeta, que el desequilibrio indefectiblemente es muy grande. Decíamos entonces que entre 2021 y 2025 es probable que las regiones de latitudes altas y el Sahel reciban más precipitaciones y hay más posibilidades de que aumente la cantidad de ciclones tropicales en el Atlántico en comparación con el pasado reciente, valor definido como la media del periodo entre 1981 y 2010. Este boletín, elaborado cada año sobre la base de los conocimientos especializados en climatólogos de renombre internacional y sirviéndose de los mejores sistemas de predicción de centros climáticos de vanguardia de todo el mundo, dota de instancias decisorias de información de aplicación práctica. No son meras estadísticas, dijo el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. Lo mencionábamos al profesor Peter Talas hace unos instantes. Y reiteramos, el aumento de las temperaturas significa más deshielo, mayor nivel del mar y más olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos de diversa índole. Estoy citando textual a quienes nos están escuchando. Así como mayores repercusiones en la seguridad alimentaria, la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esto, reitero, el aumento de las temperaturas significa más deshielo, mayor nivel del mar y más olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos de diversa índole, así como mayores repercusiones en la seguridad alimentaria, salud, medio ambiente y desarrollo sostenible. Esto lo dijo el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial y aclaró que no son meras estadísticas. Esto lo dijo el profesor Peter Talas y está y consta en este comunicado de prensa de hace 15 días atrás, el profesor Peter Talas, donde realmente está confirmando todo lo que venimos mencionando bloque tras bloque, ya hace más de un año y medio en este espacio que gentilmente trabajamos con Marcos Jacobelli en Cambalache Internacional. Es realmente crítico lo que se está planteando y posiblemente, y por lo que los datos indican aquí, esto de alcanzar el 1.5 en bajar estos niveles de temperatura mundial, creo que no estarían siendo los indicados. No se estaría llevando a buen puerto el tema. Este estudio de alto nivel científico, reitero, lo mencionamos hace un rato,
este estudio de alto nivel científico muestra que nos estamos acercando de forma cuantificable e inexorable al objetivo menos ambicioso del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Es una nueva llamada de atención sobre la necesidad de acelerar la adopción de compromisos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad del carbono. Esto lo continúa diciendo el profesor Talas. Hoy en día los avances tecnológicos permiten seguir el rastro de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta sus fuentes, para así poder orientar con precisión las medidas de reducción, añadió. Bueno, habría que ver entonces que digan, que presionen para que estas fuentes, que para ellos es muy fácil de determinarlas, se ajusten a los cánones que se están necesitando. Claro. En el boletín se destaca asimismo la necesidad de trabajar en favor de la adaptación climática. Solo la mitad de los 193 miembros de la Organización Meteorológica Mundial cuenta con servicios de alerta temprana de última generación. Los países deberían proseguir con sus esfuerzos para elaborar servicios que serán imprescindibles para propiciar la adaptación en sectores sensibles al clima, como los de la salud, el agua, la agricultura y las energías renovables, y así promover sistemas de alerta temprana que reduzcan las consecuencias negativas de los fenómenos extremos. Además de las limitaciones en materia de servicios de alerta temprana, hay una grave falta de observaciones meteorológicas, en particular en África y los estados insulares, que merma en gran medida la exactitud de las alertas tempranas, no solo en esas zonas, sino en todo el mundo. Y también debemos invertir en las redes básicas, concluyó este profesor Petteri Talas, que forma parte de la comunidad científica que integra la Organización Meteorológica Mundial, y que evidentemente, por lo que él menciona y como está planteado el informe, tienen acceso a poder definir de manera fehaciente cuáles son las industrias y llegar al origen de aquellas emisiones de gases de efecto invernadero. Continúa el informe mencionando en 2020, uno de los 3 años más cálidos de los que se tiene constancia, la temperatura media mundial se situó en 1.2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales de referencia, según obviamente la OMM, en la declaración sobre el estado del clima mundial en 2020, publicada en abril. En ella se destaca el deterioro acelerado de los indicadores del cambio climático, que mencionábamos hoy y a qué hace referencia esta declaración, entre otros la subida del nivel del mar, entre otros la fusión de los hielos marinos y los fenómenos meteorológicos extremos, así como el agravamiento de sus repercusiones en el desarrollo económico. Todos los puntos que venimos mencionando, de los que venimos hablando en otros programas, pero también que hoy, al comienzo del bloque, los mencionábamos como esenciales, por lo menos para nosotros. Uh-huh. Y ahora este informe lo confirma. Habla de subida del nivel del mar, reitero, fusión de los hielos marinos y fenómenos meteorológicos extremos, así como el agravamiento de repercusiones en el desarrollo socioeconómico. Los datos publicados en el boletín confirman esta tendencia, y en los próximos 5 años es probable que la temperatura media anual del planeta esté por lo menos 1 grado por encima de los niveles preindustriales, en el intervalo de 0,9 grados a 1,8. Va a tener esa variación. Estamos hablando de que nos estamos acercando entre el mínimo y casi el tope, que son los 2 grados centígrados, que se está mencionando como nivel de gravedad. La posibilidad de que se alcancen transitoriamente valores de temperatura que superen el 1.5 grados centígrados, los valores de referencia se han casi duplicado en comparación con las predicciones que teníamos el año pasado. En un año solamente. Duplicado. Duplicado. En esto se debe
principalmente la utilización de un conjunto de datos de temperatura que es mejorado para estimar los valores de referencia. O sea, se mejoró el conjunto de datos sobre temperatura y en un año aparecen estos valores, la duplicación. Esta utilización de mejora de datos, en lugar de basarse en cambios repentinos en los indicadores climáticos. Según se explica en este boletín, es muy poco probable, y acá menciona un 10% de probabilidad, que la temperatura media mundial anual de los 5 años correspondientes al periodo 21-25 esté 1.5 por encima de los niveles preindustriales. Lo tomo con pinzas. Porque, a ver, suele ocurrir en estos informes, y uno no es que quiera ser, que quiera ser pesimista, que uno quiera tener una visión caótica, pero, a ver, nos está confirmando todos estos factores con datos mejorados, con datos del último año. Este profesional de la Organización Meteorológica Mundial nos está diciendo que la situación es crítica y acá dicen que hay un 10% de probabilidad. O sea, realmente yo creo que si no tomamos a fondo ciertas medidas y nos hacemos cargo de lo que está pasando, reitero, según se explica en el boletín, es muy poco probable, en 10% de probabilidad, que la temperatura media mundial anual de los 5 años correspondientes al periodo 21-25 esté 1.5 por encima de los niveles preindustriales. Se está contradiciendo con lo que dice recién. Absolutamente. El profesor Adam Scaife, otro referente, jefe de predicción estacional decenal de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, comentó al respecto que la publicación del boletín, que al evaluar el incremento de la temperatura mundial en el contexto de cambio climático, se analiza la temperatura media del planeta a largo plazo, no los valores medios de años o meses concretos. Con todo, puede que en algunos momentos de los próximos años ya se supere transitoriamente el nivel de 1.5 grados. Señores, pónganse de acuerdo y sepan, porque lo saben, de hecho, lo saben, pero pónganse las pilas. Coloquemos la cuestión con toda la fuerza, con toda la furia, como dicen los jóvenes. Se llega, sí, se llega. Se llega y pasa. El objetivo del Acuerdo de París consiste en mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo, decíamos, muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5. No obstante, los compromisos nacionales de reducción de emisiones, las denominadas contribuciones determinadas a nivel nacional, están actualmente muy por debajo de lo necesario para alcanzar ese objetivo. Muy por debajo. Nos vamos sincerando. El año 2021 y las cruciales negociaciones sobre el cambio climático que se mantendrán en noviembre en el marco del 26º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes CP26 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han sido descritos como una oportunidad decisiva para evitar que el cambio climático se descontrole aún más. Asimismo, la lucha contra el cambio climático ocupa un lugar destacado en el orden del día de la cumbre de líderes del G7, que se celebrará en el Reino Unido del 11 al 13 de junio, es decir, en este mismo momento. Estamos en un periodo donde están ocurriendo todas estas cosas. En el boletín se tienen en cuenta las variaciones naturales, así como también la influencia humana en el clima, a fin de proporcionar los mejores pronósticos posibles de temperatura, precipitación, configuración del viento y otras variables para los próximos 5 años. Sin embargo, los modelos de pronóstico no toman en consideración los cambios en los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles, fruto de las medidas de confinamiento adoptadas a raíz del coronavirus. Hasta la fecha, los efectos de esas medidas en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero han sido escasos a causa de la prolongada pervivencia de muchos gases en la atmósfera.
bajo la dirección de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, en tanto que centro principal, este año en grupos de predicción climática de España, Alemania, Canadá, China, los Estados Unidos de América, Japón, Australia, Suecia, Noruega y Dinamarca han aportado nuevas predicciones. La combinación de pronósticos de centros de predicción climática de todo el mundo permite obtener productos de mayor calidad que la que podría obtenerse si se recurriera a una fuente única de datos, y es lo que estaba mencionando recientemente el informe. Uno de los valedores del desarrollo de la capacidad de predicción a corto plazo es el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas. Este programa, copatrocinado justamente por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, ha declarado uno de sus grandes desafíos globales, por supuesto, estamos hablando a nivel mundial, que consistirá en respaldar las actividades de investigación y desarrollo encaminadas a perfeccionar las predicciones climáticas multianuales a decenales y potenciar su utilidad para las instancias decisorias a futuro. Para ir cerrando, decimos que según este informe del panel intergubernamental por el cambio climático, la elaboración de los exhaustivos informes de evaluación sobre el estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos en materia de cambio climático, sus repercusiones y riesgos futuros y las opciones para reducir el ritmo al que se está produciendo el cambio climático, corresponde al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, que también publicó un informe especial sobre el calentamiento global de 1.5 grados centígrados, titulado Calentamiento Global de 1.5 grados centígrados. Entonces, síntesis, según las últimas predicciones, Matt nos va a comentar. Muy bien. Es probable que en cada uno de los próximos 5 años la temperatura media anual cerca de la superficie, tierra y mar del conjunto del planeta supere por lo menos 1 grado centígrado los niveles preindustriales, o sea, 1 grado más anual, que corresponden a la medida del periodo 1850-1900. Yo no estaría de acuerdo con esa datación para el periodo preindustrial, pero bueno, es lo que están diciendo los científicos. Y es muy probable que ese aumento oscile entre 0,9 y 1,8 grados centígrados. Siguiente predicción. Es tan probable como improbable, 40% de probabilidad, que la temperatura de uno de los próximos 5 años supere en por lo menos 1,5 los niveles preindustriales. Para esa probabilidad se incrementa con el paso del tiempo. Siguiente. Es muy poco probable, 10% de probabilidad, que en los 5 años correspondientes al periodo 2021-2025 la temperatura mundial anual se acerque en la superficie al 1,5 por encima de los niveles preindustriales. Siguiente predicción. La probabilidad de que en los próximos 5 años al menos un año supere los valores 2016, el año más cálido del que se tiene constancia, es del 90%. Bueno, ya habíamos dicho que este año 2021 ya es más cálido que el 2016. Siguiente predicción. En el periodo 2021-2025 es probable que la temperatura de prácticamente todas las regiones, salvo partes de los océanos meridionales y del Atlántico Norte, sea más cálida que la del pasado reciente, definido como la medida del periodo de 1981 a 2010. Entre 2021 y 2025 es probable que las regiones de latitudes altas y el Sahel se produzcan más precipitaciones que en el pasado reciente.
El periodo 2021-2025 hay mayores probabilidades de que se produzcan más ciclones tropicales en el Atlántico en comparación con el pasado reciente. En 2021 es probable que la temperatura de amplias zonas terrestres del hemisferio norte aún supere en más de 0,8 grados centígrados los valores del pasado reciente. En 2021 es probable que el Ártico, la región situada en el norte del paralelo 60 norte, se haya calentado más del doble de la media mundial en comparación con el pasado reciente. El Ártico, ¿no? Ahí de la reserva de hielo, se calienta el doble. Y la última predicción, también para 2021, es probable que el suroeste de América del Norte experimente condiciones más secas que en el pasado reciente y que en la región del Sahel y Australia se registren más precipitaciones. ¿Sí? Entonces, condiciones más secas en lugares húmedos y más precipitaciones en lugares desérticos de nuestro planeta, además del aumento de los ciclones y todas estas lamentables predicciones que tenemos que estar anunciando. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado, como siempre, estimados oyentes. Muchísimas gracias a Marco Jacobelli y a Quique Rodríguez, quienes hacen posible esta transmisión desde Cambalache Internacional allí en México, a través de los Estados Unidos, para el mundo, como decimos siempre. Somos Conciencia Solidaria ONG. Nos encontrás en la red social que uses con nuestro nombre, buscas Conciencia Solidaria ONG y empieza a seguirnos para poder enterarte de todo lo que hacemos a nivel Argentina, Latinoamérica y a veces también para el mundo, como es el caso. ¿Querés escuchar los 40 y pico de bloques de Consciente Colectivo anteriores? Entra, ahora sí, en este caso en Facebook, busca Producción Radial Consciente Colectivo y ahí vas a encontrar todas las grabaciones anteriores. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias, un saludo para todos quienes están escuchándonos del otro lado, participando, construyendo colectivamente y, como decimos normalmente, trayendo al consciente colectivo las problemáticas socioambientales de nuestra región, de Latinoamérica y del mundo. Hasta la próxima.